Aplauso fuerte de bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están conectados o se van a conectar con la transmisión de este estudio bíblico, este comentario bíblico dirigido a jóvenes y adolescentes. Damos bienvenida cordialmente a todos que se están conectando. Esperamos que en esta tarde puedan recibir una bendición de parte de Dios por medio de la palabra, porque la palabra, hermanos, que pronunciamos es la palabra que ya está bendecida, que ya está ungida, y para los que creen en esa palabra ungida y la reciben y la ponen en práctica, van a recibir bendición en este mismo instante. Vamos a leer este pasaje bíblico, ustedes siguen con mi vista, capítulo 9 del libro de Hechos, versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor. Ya lo encontraron, ¿verdad? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gracias por la palabra. Pueden sentarse en este momento mientras exponemos este estudio de la Biblia. Muy importante que cada persona que nos escucha tengan una nota, un papel y un lápiz o pluma para anotar algunos puntos claves o puntos importantes para poder asimilarlo, para poder revisarlo, para que así quede este estudio bíblico en la memoria. La memoria del ser humano, hermano, no está usando ni el 2%. Los científicos que han inventado y han creado tantos instrumentos para la ciencia, los que han creado e inventado equipos que viajan en el espacio, etcétera, ni ellos están usando el 2%. Quiere decir entonces que el 98% de nuestra memoria está sin uso, está allí en blanco. Y digo yo: Señor, yo quiero rellenar esos espacios blancos de mi memoria, de tu palabra, de tu conocimiento, de tus propósitos para mi vida personal. Si cada uno de ustedes lo piden, Él se lo va a dar. Así lo dice la palabra en el libro de Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Demándela, pídesela a Dios, el cual le dará abundantemente. ¿Sí? Abundantemente. ¿Sí? Abundantemente. Y sin reproche. Y le será dada. Anoten.
Santiago 1:5. Anótenlo. Santiago 1:5. Así que, mi hermano, hay que pedírselo al Espíritu Santo. Decirle, necesito más conocimiento. ¿Sí? Necesito sabiduría. Y sobre todo, conocimiento y sabiduría me van a establecer en el camino del temor a Dios. El temor de Dios viene del conocimiento, viene de la sabiduría, pero no conocimiento y sabiduría humana, que eso pues agarras un libro, cualquier cosa y aprendes algo y bueno, dice esto, pienso, etcétera. Pero los conocimientos y sabiduría espiritual solamente proviene del Espíritu Santo. Si se lo pedimos, dice Santiago 1:5, y se nos dará abundantemente. Así que, Espíritu Santo, danos de ese conocimiento, danos de esa sabiduría. Lo necesitamos hoy para estudiar tu palabra. Muy bien, capítulo anterior se habló de un seguidor de Jesús que en la congregación en Jerusalén le llamaban diácono a los seguidores de Jesús. En la ciudad de Jerusalén y en la congregación reconocían que habían apóstoles. Apóstol es aquel que fue testigo físico, con los ojos, con los oídos, con las manos, con la boca, las palabras. Vieron y hablaron con el Señor Jesucristo. Ese es ser un apóstol. La palabra apóstol significa en el original del idioma griego un mensajero, uno que comunica noticias nuevas, uno que entrega su testimonio o comparte su testimonio. También se le puede entender o aceptar o denominar como un apóstol, pero por función. Entonces, nosotros somos mensajeros del Evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que significa la palabra apóstoles, apostolos, del idioma griego, un mensajero, un enviado. Ahora, también a los apóstoles se les reconocía en la congregación de Jerusalén como discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que sigue la doctrina de su maestro. ¿Qué es un discípulo? El que sigue la doctrina de su maestro. Los apóstoles del Señor Jesucristo al mismo tiempo eran discípulos. ¿Por qué? Porque ellos seguían practicando, aprendiendo de la doctrina de Jesús. Y la palabra cristianos no sucedió en la congregación de Jerusalén, sino eso apareció por primera vez fuera de Jerusalén, en la ciudad de Antioquía, de Siria. Porque hubo un grupo de convertidos que eran hijos de padres judíos, pero nacidos fuera de Israel, nacidos dentro de una cultura de los griegos, así que eran judíos griegos. Fueron ellos, juntamente con los políticos dirigentes
de la Guardia Romana reconocían que estos seguidores de Jesús eran auténticos. Digan conmigo, auténticos cristianos. En ese sentido, cristiano es un discípulo de Jesús. Cristiano es un seguidor de Jesús. Y estos judíos griegos convertidos fueron los que le dieron el título a los seguidores de Jesús como cristianos, porque seguían la doctrina del Evangelio de Jesús. Por muchos siglos, ¿sí? No por muchos, pero el primer siglo, segundo siglo, hasta el comienzo del siglo tercero, en el año 300, todavía a los seguidores de Jesús se les conocía como cristianos. Cuando un emperador, entre comillas, se dijo que se hizo cristiano por conveniencia, porque todo el imperio de los romanos, incluyendo Siria, Grecia, Israel, toda esa región, hermanos, estaba lleno de puros cristianos convertidos. Así que no le quedaba a este líder, Constantino, llamarse cristiano también. Está claro. Pero por conveniencia. Y desde ahí hasta el día de hoy, esa palabra, ese título, se ha quedado en la mente de todos, todas las gentes que fueron conquistados por los españoles, porque ellos trajeron la religión y la doctrina del catolicismo, lo implantaron por la fuerza o por interés a cambio de, ¿sí? Me das tierra y nosotros te damos el bautismo. Y desde ahí hasta el día de hoy esa palabra cristiano ha sido pisoteado. ¿Por qué? Porque aún dentro del mismo de grupos evangélicos que también se llaman cristianos, hermanos, han dado mal testimonio. Uno de los malos testimonios que los cristianos, entre comillas convertidos, damos es que no compartimos nuestra fe, así como lo hacían aquellos seguidores de Jesús, aquellos que fueron llamados cristianos, compartían la fe. Abran ustedes en la página del capítulo 3 del libro de Hechos, precisamente de Hechos, capítulo 2, versículos 41, 42 hasta el 47. Ahí en ese pasaje vamos a encontrar que aquellos seguidores de Jesús que fueron denominados como cristianos compartían su testimonio por las casas y por las calles. Entonces, hermano, un cristiano convertido, un seguidor de Jesucristo, su deber es compartir, ¿qué cosa? Su deber es ¿qué? Compartir el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesús vino a nuestras vidas, que Jesús quebró las cadenas del pecado y ahora servimos al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a ese cambio de vida? Entonces, mi hermano, por lo que ahora ya no se sabe quién es cristiano, porque también en el catolicismo también se llaman cristianos. Y si usted va a compartir su fe y va a decir yo soy cristiano, y ellos le van a refutar, le van a decir, bueno, nosotros también somos cristianos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo?
yo estoy tratando, no es que ya quedó esto en mi memoria, de que yo prefiero mejor usar la palabra, soy un seguidor de Jesucristo. Amén. Somos seguidores de Jesús. Entonces, en el capítulo 8 se habló de una persecución física, horrible, en toda Israel y fuera de Israel, contra los cristianos, contra los seguidores de Jesús. Y para eso pues tiene que haber cabecillas, tiene que haber los que hacen el plan maligno. Entre ellos estaba un grupo religioso de judíos llamado los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que guardan la ley. Habían también los saduceos, los que se llamaban sacerdotes entre los judíos. Estaban los escribas, este era un grupo, todos eran judíos, los que se dedicaban a hacer copias, escribir los textos bíblicos. Ellos eran los intelectuales que planearon una horrible y terrible persecución contra los seguidores de Jesús. ¿Está claro? Además, algunos fanáticos, ¿sí? Algunos fanáticos extremistas. Entre ellos estaba Saulo. Cuando apedrearon a Esteban, el ropaje, el vestuario de Esteban lo pusieron al pie de este individuo llamado Saulo. Y yo me pregunto, ¿por qué pusieron las túnicas de Esteban a los pies de este criminal? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Una casualidad? No, es que entre los seguidores de Jesús ya habían olfateado, ya habían detectado quién era el líder, quién era el que tenía las cartas de autorización, donde estaba la firma del principal de los fariseos, estaba la firma del principal de los saduceos, estaba la firma de lo principal de los escribas, estaba la firma del gobernador romano y estaba la firma de Saulo. Hermanos, qué terrible tiempo, época que pasaron estos seguidores del Señor. Cuando uno se mete a estudiar, hermano, esta historia bíblica, y uno dice, Señor, ¿de dónde tenía esta gente una fe tan arraigada en Jesucristo que las amenazas y las muertes, persecuciones, no le tenían miedo? Si les tocaba, les tocaba, ¿sí? Por ahí hubo un libro que se circuló tanto, muy sencillo para leer, y se llama El mártir de las catacumbas. Anótenlo ahí. Lo van a encontrar en Amazon. Hoy mismo lo van a ordenar. ¿Cómo se llamó ese libro? ¿Cómo se llama? El mártir de las catacumbas. ¿Ya lo anotaron? Allá hermano Martín lo está anotando nada más. Hoy lo van a ordenar. Vale como $3-4. Es un libro que relata de la historia en carne cruda del testimonio de los primeros seguidores del Señor. Cuando uno lee todo eso, hermano,
termina uno llorando. Termina uno llorando. Para terminar, mi hermano, capítulo 9, entonces, aquel sospechoso, aquel que aparentaba no perseguir, se desmanteló, lo desmantelaron. Es más, el Espíritu Santo que reinaba en la vida de los seguidores de Jesús, Él mismo les hizo saber a los seguidores quién era este criminal. ¿Quién era este criminal? Y por esa razón, cuando apedrearon a Esteban, un seguidor del Señor, tomaron las túnicas de Esteban y lo pusieron al pie de este criminal, porque ya el Espíritu Santo ya les había revelado quién era este individuo que se vestía de piel de ovejas, pero que en su corazón era un lobo rapaz. Digan conmigo, lobo rapaz. Así que la Biblia dice, respirando. ¿Qué significa respirar? Absorber. ¿Qué significa respirar? Investigar. Saulo era uno de los espías investigadores de dónde se reunían los cristianos, en qué casa se reunían, quién eran los líderes. Respiraba amenaza, deseaba, se preparaba para buscar a todos los seguidores de Jesús fuera de Israel, para arrestarlos. Si ponía resistencia, llevaba su guardia y los mataba, y los que no, lo arrestaba y lo llevaba a Jerusalén para ser encarcelado, posteriormente enjuiciado y asesinado. Vean ustedes, hermanos, cómo nació el cristianismo. ¿Se parece a algo de ese cristianismo de ese tiempo a nuestros tiempos? Pregunto para que contesten, póngase de pie. Usted que me está escuchando y que tiene la Biblia abierta, póngase de pie con la Biblia abierta y vamos a hacer esta oración. ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Segunda pregunta. Hoy, quizás en nuestro pueblo, en nuestro municipio, en nuestro estado, no hay persecución. Pero eso no significa que cuando comenzó el cristianismo en su pueblo, entró fácilmente. No. Por lo menos, en mi caso, y en mi caso de mis padres, ellos fueron perseguidos. A mi papá lo encarcelaron por dar la espalda a la doctrina del catolicismo y entregar su vida al Señor. Pero ni eso, hermano, hizo cambiar su pensamiento. Él había creído en Jesucristo y el Señor lo libró, y el Señor libra a todo su pueblo, a todos sus hijos. Cuando uno entra en un pueblo, hermano, en un ejido, en una ciudad, siendo cristiano, seguidor del Señor, no sabe uno si va a salir vivo. Porque no sabemos, no quiere decir que todo el pueblo, que todo, no. Puede haber, como en el caso de Saulo, una sola persona. Vamos a orar para que el Señor ponga en nuestros corazones ese celo de ser seguidor de Cristo. Levante sus manos. Señor, te pedimos fortaleza, te pedimos, Señor,
que nos des valentía en este mundo y en este tiempo, mientras salimos por las casas y por las calles, en los mercados, donde quiera, para dar testimonio del Evangelio de Jesús. Te pedimos protección especial. Manda a tus ángeles para que proteja y guarde a tus seguidores. Y permita, Señor, que tu Evangelio quede sembrado en ese pueblo, en esa colonia, en ese ejido, en esa ciudad. Úsanos, Señor, en nuestro testimonio. Quema nuestros corazones. Incéndianos de una pasión insaciable de dar testimonio de aquel que murió en la cruz por nosotros, le dio cara a la muerte, se enfrentó con todo el poder de Satanás y del pecado, y así nos rescató de la tumba fría de la muerte y del pecado, y brilló en nuestras vidas con la antorcha del Evangelio de las buenas nuevas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Un aplauso a Cristo. En el libro de Hebreos capítulo 1, en su versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Búsquenlo en su smartphone, en Google, y ahí escriban Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Mientras estoy predicando, hermano, pongan en silencio sus celulares, porque yo quiero el oído de ustedes, yo quiero el corazón de ustedes, yo quiero el cerebro de ustedes, que me pongan atención. Y yo pregunto a Dios, ¿qué tú quieres? Es lo mismo. ¿Quiere oído? ¿Quiere el cerebro? ¿Quiere el corazón? Y si no, lean el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Así que en este momento vamos a leer la palabra como es de costumbre sagrado, ponernos de pie. Es una costumbre sagrada, hermano. Es una costumbre sagrada. Voy a leer el capítulo 1 y 2 y ustedes se van fijando con sus ojos. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, 1 al 2. Dios, junto, lean conmigo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Pueden sentarse, mis hermanos. Mantengan sus Biblias abiertas. El título de esta predicación lo he definido así: Dios habló. ¿Pueden repetir conmigo? Dios habló. Les dije que este tipo de sermón va a ser expositivo, de exponer, de explicar, pero al mismo tiempo ustedes, la congregación y yo, vamos a convertir este templo como que si fuera una mesa redonda y todos están sentados alrededor, con sus Biblias abiertas o su smartphone en ese pasaje que yo les mencioné,
con una libreta a la mano y un lápiz y un papel, porque vamos a pensar juntos. Porque Dios inició todo el programa de creación y redención. Digan conmigo, porque Dios comenzó el programa de creación y de la redención. Dios comenzó. Y comenzó en compañía divina. Dios comenzó en convocatoria. Dios comenzó con una reunión sagrada. Lo que dice el libro de Génesis como comienzo no quiere decir que ahí comenzó Dios. Dios es eterno. Digan conmigo, Dios es eterno. ¿Sí? Y la convocatoria que Él hizo de las otras personas divinas que forman la Trinidad para planear y llevar a cabo el programa de creación y de redención. Todo lo que existe debajo del sol, digan conmigo, todo lo que existe debajo del sol, todo. Hermano, esa memoria que tenemos, extiéndala, que piense en todo. O sea, no hay ninguna cosa que se escapa, que se esconde donde la presencia de Dios no esté presente. Todo lo que está debajo del sol fue un plan trazado por Dios, Jehová, Elohim, el Creador, el Omnipotente, en consulta, en participación con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Todo lo que hay debajo del sol, todo lo que hay en la atmósfera, todo lo que hay en el universo, lo que es conocido y lo que no es conocido, todo es un programa que surgió bajo convocatoria de Dios, Jehová, Creador, Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a ese Dios que comenzó con una convocatoria? Así que por eso decimos, Jesucristo es Dios, Espíritu Santo es Dios. ¿En qué sentido? De que tiene la misma unidad. No es tres divididos, tres en unidad. Tienen una misma naturaleza, el mismo poder, la misma sabiduría, las mismas cualidades que tiene Jehová Dios, que el Padre, ahora sí, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas poseen las mismas cualidades poderosísimas. Gracias a ellos que planearon el programa, ¿qué dijimos? De la creación y de la redención. Usted, hermano y hermana, vino al mundo, nació de padres biológicos, pero que en el conocimiento previo de Dios ya estaba tu nombre, ya estaba que ibas a nacer, ya estaba todo. Por eso Dios, hermano, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede.
Dios es un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Y por eso, hermanos, desde esa época sempieterna, ya su nombre de usted, your name is written, en el pensamiento de Dios. Y ahora, bajo esa convocatoria, Dios creó al hombre, la mujer. Dios les bendijo para que tuviesen hijos e hijas, nietos. Todo era un plan trazado por Dios. Miren, mis hermanos, no necesitamos que Dios hable audiblemente para que entendamos que existe, que tiene un propósito. Simplemente usemos nuestra inteligencia, usemos nuestra memoria, observemos alrededor de dónde vine, quién soy yo, cómo surgieron el universo, quién hizo todo. Hermanos, para reconocer, no somos producto de la casualidad, sino de un plan trazado por un programa divino de Dios para traer paz y felicidad en la tierra. Es una manera que Dios habló. Recuerde que el título de esta predicación, le dije que se iba a titular Dios habló. Dios habló a través de la creación de Adán y de Eva. El lenguaje que Dios le entregó a Adán y a Eva para comunicarse entre los dos y entre los dos y Dios, era Dios. Es una forma de que Dios habló a ellos. Si usamos nuestra inteligencia, preguntamos el universo, ¿quién lo hizo? ¿Se hizo solo? No puede ser. ¿Cómo se controlan todo lo que está arriba de nosotros? ¿Por qué no chocan? ¿Por qué no salen del lugar? Hay una ley. ¿Quién puso esa ley? ¿Quién puso? ¿Solito? No. Pues Dios habló también. Y nos habla también a través de esas leyes de la naturaleza. Por eso la primera ley que Dios habló y lo comprueba es que las Sagradas Escrituras. Digan conmigo, las Sagradas Escrituras. Porque Biblia es libro, Sagrada Escritura es lo que está escrito. Y está escrito porque Dios habló. Entonces, podemos ver que Dios habló a través, y sigue hablando, a través de esas leyes que controla el universo. Dijo Einstein, científico, y lo dijo otro también, científico, que el universo está escrito en un lenguaje matemático. Y por medio de la física matemática han creado reglas, normas, ecuaciones, cálculos, fabricación de utensilios medidos. ¡Qué belleza!, ¿no? Denle un aplauso. Yo no sé si se están gozando, hermano, pero yo me gozo porque yo veo que Dios habló. No tanto de la otra forma, sino que Dios habló. Si Dios no hubiese hablado, ¿creen ustedes que hubiese existido cielo y tierra? No. ¿Creen ustedes que hubiese existido el universo con sus leyes? No.
¿Creen ustedes que hubiese existido ser humano en la tierra? No, porque Dios habló. Y cuando Dios habla, siempre crea algo. Digan conmigo, cuando Dios habla, crea algo. No es como el ser humano, habla. Y a veces lo que habla ni se cumple. ¿Sí o no? Pero cuando Dios habla, crea algo. Repita otra vez, cuando Dios habla, crea algo. Por eso, hermanos, estemos atentos, estemos despiertos, porque la presencia de Dios es una promesa. Quieras o no quieras, o sea, creas o no creas, la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios es Dios mismo. ¿Usted no ve la cabeza, las manos, los pies de Dios? ¿A poco usted puede ver el viento? ¿A poco yo puedo atrapar el viento y decir, aquí lo tengo en la mano? No. Pero ¿sientes o sí o no? ¿Sientes el calor de Arizona? Hello. ¿Sientes el frío de Arizona? En el winter, en la spring. Se siente, pero no lo puedes tocar. Esa fue la forma en que Jesús perforó el cerebro de Nicodemos. Que cuando Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo, inmediatamente pensó, ¿cómo? Si ya estoy viejo. Jesús lo sacó de afuera y le dijo, ¿sientes el viento? Pues sí. ¿Lo puedes tocar? Pues no. Así son los que son nacidos de nuevo. Dios habló. Digan conmigo, Dios habló. Dios te está hablando hoy. Dios me está hablando hoy. No en la forma con que Él habló en otros tiempos, porque ahí sí fue audible, porque no había un testamento antiguo. Así que Dios habló personalmente a Adán y Eva. Dios le dijo, esto es lo que van a hacer y esto es lo que no deben de hacer. ¿Quieren vivir para siempre? Esto es lo que deben hacer. ¿Quieren morir? Esto es lo que no deben de hacer. Y lo que Dios les prohibió hacer, lo que hicieron. Pero siempre el mal que entra en la mente del ser humano no entra solitario. Un pensamiento negativo no viene solo. Alguien lo sopla. Alguien lo introduce. Y ese viene del infeliz Satanás. Satanás es un infeliz. ¿Sí? Pero Dios habló. Dios no agarra ni sorprende a nadie, ni obliga a nadie a la fuerza a creer en Él. Para eso Dios puso un cerebro. Los grandes científicos apenas usan el 2% de la inteligencia. Y todo el 98% está en blanco. Yo digo, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento para llenar ese 98% de algo, de un poquito de todo, de tu palabra. Si tú lo pides, según Santiago 1:5, dice, si a alguien le falta sabiduría y conocimiento, pídesela a Dios, y el cual no se va a negar para dártelos, y en abundancia. Dios habló.
en nuestros tiempos. Habló con Noé, porque no había testamento. Y le dijo, constrúyete un arca. Habló. Noé lo escuchó. ¿Lo vio Noé? No. ¿Cómo puede ver? Si el que le está hablando es espíritu, pero puede escuchar su voz. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Habló con Abraham, sal de tu tierra. Abraham lo oyó y obedeció. ¿Sí o no? Habló a Moisés cuando cuidaba los borregos de su suegro, por medio de una zarza ardiendo a la punta de un cerro. Y se acerca Moisés para ver qué era ese fenómeno que no se consumía la zarza con el humo, con la lumbre. Y cuando se acercó, oyó una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias asesinas que traes en tus pies, porque por medio de esos huaraches tú mataste a un egipcio. Quítalo, porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Cuánto aplauden el nombre del Señor? That's the holy place where you are standing. Hablando Dios a Moisés, es santo este lugar. ¿Y qué hizo Moisés? Sacó las sandalias y lo dejó fuera. Y entró en medio de la zarza. Y allí la voz de Dios lo agarró, lo tomó, habló con él y le dice: regresa a Egipto a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Lo oyó. Hermanos, toda la Biblia, hasta el libro de Malaquías, 39 libros, Dios habló al pueblo, a las familias. Dios ordenó, Dios les ofreció su cobertura misericordiosa, pero también Dios le dijo: si ustedes no obedecen mi advertencia, entonces esperen las consecuencias de su desobediencia. Porque lo bueno que tú haces, tú lo vas a cosechar aquí. Lo malo que yo hago, lo voy a cosechar aquí. Ah, ya vas a pagar. No, 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 no. No es que lo vas a pagar allá, aquí se paga. Ah, que Dios entonces es malo. No. Dios es vengativo, tampoco. Dios nos advierte. Dios habló, según capítulo 1 del libro de Hebreos. Dios habiendo hablado. Muchas maneras en otro tiempo los padres, por los profetas. Y en estos postreros días, Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que mandó a Jesucristo para que no fuésemos crucificados tú y yo y pereciéramos para siempre? ¿Cuántos dan gracias a Jesucristo? Fue el plan de Dios, según Juan 3:16, que dice: porque de tal manera, repitan conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Le pueden decir, hermanos, allá todos que están, le pueden decir: gracias, Jesús, porque tú moriste por mí.
gracias, no puedo pagarte, pero sí demostrarte, Jesús, que yo te voy a seguir en las buenas y en las malas, con calor o sin calor, con problemas o con pruebas o sin, yo te voy a servir. ¿Saben por qué? Porque es más el agradecimiento, porque es más el reconocimiento de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Termino con este pensamiento. Ahora nos habla a través de Jesucristo. Jesús, al venir al mundo, trajo el Evangelio. ¿Un nuevo Evangelio? No. Vean ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 15. Véanlo. Escríbanlo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde allá se prometió, o Dios prometió, el Evangelio. Dios prometió la semilla de Jesús, que al llegar el tiempo, el momento, iba a aparecer. Y sí apareció, y sí llegó. Ahí están las pruebas, hermano. Ahí está Belén, todavía está ahí. Ahí nació Jesús. Ahí está Nazaret hasta el día de hoy, donde Jesús creció. Ahí está su casa. Muchos lugares donde Jesús, el bautismo de Jesús en el Jordán, ahí está hasta el día de hoy. Los lugares de donde Jesús predicó, hizo milagros y todo, ahí están hasta el día de hoy. Jesús habló también a nosotros, los padres. Y ahora la iglesia cristiana, evangélica, la iglesia de Cristo, se originó en una fiesta que se llamaba Pentecostés. El Espíritu Santo, mi hermano, descendió y ahí estaban reunidos 120 personas. Y sobre ellos les derramó, le entregó poder. Capítulo 2 del libro de Hechos. Mas recibiréis poder. Miren la forma en que Dios ha hablado a los padres por los profetas, por medio de Jesucristo. Cuando vino, se encarnó, nació a través de María, fue bautizado, predicó y fue crucificado, sepultado y resucitó, le está a la diestra del Padre. Habló, lo que habló se escribió, por eso están los evangelios, aquí están testimonios. Y desde que nació la iglesia en Jerusalén, cuando descendió el Espíritu Santo, ahora la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Ahora nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermanos y hermanas? ¿Qué hace? Contarnos otra vez lo que dicen los evangelios. Contarnos otra vez lo que Jesús prometió, lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló. Está escrito. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Pues te sirve como abogado. Porque el que acusa a los cristianos día y noche, ¿saben quién es? Ese infeliz llamado Satanás, demonio, el diablo. Ese infeliz día y noche está acusando. ¿Y saben quién es nuestro defensor? Puesto de pie, por favor. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Digan conmigo, el Espíritu Santo. Hermano, esta predicación es asunto para animarnos en la fe,
para recordarnos y refrescar nuestra memoria de cómo Dios ha hablado, que Dios sigue hablando, ahora a través del Espíritu Santo, usando las Sagradas Escrituras. Hoy no hay excusas, no hay ninguna razón. Es que me siento solo, abandonado. No hay razones, porque aquí tienes la palabra, porque ahí tienes la oración. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, dame fortaleza, dame valentía, ayúdame en la debilidad, ayúdame en estas pruebas, ayúdame. Hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que tú no puedes hacer, pero que el Espíritu Santo lo puede hacer. Y por lo tanto, hoy Dios te habla, Jesucristo te habla, el Espíritu Santo te está hablando por medio de su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Dejar a un lado? No. ¿Dejar de pedirle? Tampoco. Seamos, hermanos, inteligentes, agradecidos, dependiendo siempre de la intervención divina de Dios. Cierren sus ojos, levanten su mano y digan conmigo: Espíritu Santo, hoy te necesito. Hable con Él. Dígale: Espíritu Santo, yo te necesito. Te necesito más que nunca. En este tiempo peligroso, este tiempo inseguro, este tiempo donde la maldad está donde quiera. Señor, te necesito. Ayúdame a ser un seguidor tuyo, dependiente de tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, que yo pueda vencer esta prueba, esta tentación. No permitas que yo me enfríe, no permitas que yo me aleje, no permitas, Señor, que las cosas del mundo me saquen del círculo celestial de la Sagrada Escritura. No lo permitas, Señor. Así como Jesús oró en la oración: no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres y a los profetas, y ahora nos habló por medio de Jesucristo, y para la iglesia de hoy, el Espíritu Santo nos recuerda y nos lleva a las Sagradas Escrituras para que sepamos que un día que dejaremos de existir, cosecharemos lo que se ha sembrado aquí, lo cosecharemos allá en el cielo. Que Dios bendiga tu palabra y que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, y también para aquellos quienes todavía no han entregado su vida al Señor, que hoy puedan escuchar la voz del Señor. Es nuestra oración y súplica y plegaria en esta tarde, en el nombre de Jesús, y todos decimos: